Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Me alegro que estén bien, las veo muy bien, muy contentas. Yo por lo menos estoy contento de que mañana nos veamos. Y el día de hoy va a ser un día de indicaciones para el retiro de mañana, repasar un poco las indicaciones, este, porque lo que observo un poco es que se pierde a veces la indicación, se pierden las, qué es cada cosa, entonces uno empieza a hacer una especie de embrollo con algo que es más sencillo de lo que parece, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, lo primero que vamos a entender es que nos sentamos a meditar y cuando nos sentamos a meditar necesitamos tener una actitud, una mente fresca y una mente livianita, o sea, la actitud de, a ver qué pasa, me voy a sentar, ¿sí? Sin hacer ninguna cosa que tenga que ver con anticipar lo que va a pasar en la meditación, sin tratar de que la meditación sea lo que uno quiere, simplemente con la mente abierta, la mente de principiante. A ver qué sucede, yo me siento. Bueno, entonces una vez que me siento, con esa actitud abierta y con esa actitud de principiante, todo lo que me pase va a estar bien. ¿Sí? O sea, todo lo que me pase es con lo que tengo que practicar. Entonces, lo primero que voy a hacer es llevar mi atención a el objeto de meditación. El objeto de meditación en este caso son los Brahma Viharas, el amor benevolencia es el primero, y voy a llevar mi atención al amor benevolencia mediante algún recuerdo, o si ya al sentarme lo tengo muy claro el sentimiento, voy a hacer que ese sentimiento, observar ese sentimiento en el centro del pecho, y si cuando me siento el sentimiento ya no lo siento en el pecho, sino que lo siento en la cabeza, se dará en la cabeza, ¿sí? Cada uno y cada una de ustedes lo hará de acuerdo al momento de entrenamiento que tengan. Entonces, la atención sobre el objeto de meditación tiene que ser muy suave, ¿sí? Eh, esa intención sobre el objeto de meditación es muy suave, muy amable, y lo que tengo que hacer es rodear el objeto de meditación con mi atención. No tratar de apretarlo, no tratar de fijar mi atención en el objeto como si fuera un punto, ¿sí? Sino si tengo el sentimiento de amor benevolencia en el pecho o en la cabeza y lo que siento es que ese sentimiento tiene pequeños movimientos, ¿sí? Esos pequeños movimientos que siento, ¿sí? Cómo se mueve, ese sentimiento va a ser mi objeto de meditación. Y eso mismo con cada uno de los objetos subsecuentes, ¿sí? La compasión, o la alegría empática, o la ecuanimidad. ¿Está bien? Entonces lo importante de esto es que la actitud con el objeto de meditación sea suave y una sensación de rodear al objeto, no de apretarlo. ¿Está bien? Eso va a hacer que la atención, que a mí me va a permitir poder verdaderamente observar ese proceso de estar con el objeto y no tratar de forzar la, la mente a que se concentre o se unifique con el objeto, que no sería la intención de esta práctica. ¿Está bien? Entonces, esto es algo que ustedes tienen que recordar, esa actitud de principiante para empezar y esta cosa de no presionar sobre el objeto de meditación. Entonces, eso es el objeto de meditación, el amor benevolente. ¿Está bien? Explico y reexplico esto porque el objeto de meditación no es una alegría, ¿sí? Que anda por ahí, no es la felicidad, no es el entusiasmo, no es,
es el amor benevolente. ¿Está bien? Entonces es muy importante que uno reconozca cuál es el objeto de meditación, cuál es el sentimiento. Dicho esto, a medida que pase la meditación, es decir, en el tiempo que discurra la meditación, ese sentimiento puede tener ligeras variaciones, ¿sí? Pero no va a cambiar de amor benevolente a una alegría enorme. Puede ser que durante la meditación surja una alegría como un factor, pero no es el objeto de meditación. ¿Está bien? Ahora me voy a referir a eso. ¿Está bien? Entonces, el trabajo del meditador es estar con el objeto de meditación todo el tiempo que pueda. Y cuando digo todo el tiempo que pueda, es todo el tiempo que pueda. Esto no significa que tengan que forzarse a estar todo lo más fuerte que pueden. Están suavemente. Como todos ustedes saben, en algún momento de la meditación va a surgir una distracción. ¿Qué es una distracción? Una distracción es cuando mi atención de estar con el objeto de meditación se va a otra cosa. ¿Sí? Entonces, una distracción en este caso es algo que mi atención se movió. Fue del objeto de meditación a otra cosa. La distracción puede ser un obstáculo, siempre va a ser un obstáculo. Puede ser una cosa negativa, es decir, uno de los 5 obstáculos. O puede ser también un factor de algo que surja en la meditación, que sea una alegría muy importante, pero que si yo empiezo a pegarme a esa alegría, me distraigo también. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? En la meditación se ocurre un proceso de observar. Y lo que nosotros como meditadores tenemos que reconocer es ese proceso. Ese proceso de estar con un objeto muy sano, muy elevado como el amor benevolente, produce solito y de manera natural, eventualmente, que la mente se vaya cada vez calmando más. ¿Está bien? Ahora, surge una distracción y vamos a suponer que es uno de los 5 obstáculos. Los 5 obstáculos los nombro de vuelta para que lo tengan presente. Es la duda. La duda se puede manifestar en general como ¿lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Es una buena o es una mala meditación? Da igual el texto que haya en cualquiera de los obstáculos. Uno simplemente... Ahora voy a ir a ese punto. Entonces tengo la duda, tengo el deseo sensual. El deseo sensual es irme con cualquier sentido. Los ojos no porque los tengo cerrados, pero irme con los sonidos o con un olor o con el gusto o con las sensaciones corporales o con algún pensamiento en relación a quisiera comer, quisiera estar en otro lado. Eso es deseo sensual. ¿Sí? Ese deseo sensual también se presenta como un obstáculo, porque nos saca del objeto de meditación. El otro obstáculo es la aversión o la mala voluntad, digamos, que es el rechazo de lo que surge. ¿Sí? Cada vez que hay algo surge y surge el rechazo, la aversión, mi mente deja de estar con el amor benevolente y queda apegada a ese rechazo. La pereza y el sopor, ese también es otro obstáculo, ¿sí? Y finalmente la ansiedad o la preocupación. Entonces estos son los 5 obstáculos con los que nos vamos a topar durante la meditación. Pero también puede ocurrir que yo estoy con el amor benevolente y pasaron 20 o 25 minutos de la meditación o media hora y en algún momento, por alguna razón, surge una alegría muy importante. Una alegría que siento que es muy bella y eso puede implicar que estoy entrando en algún jhana. Entonces creo que esa alegría no se tiene que ir. En realidad, la alegría surge porque la mente, al ir calmándose y al ir quedando cada vez más colecta sobre el objeto de meditación, es normal que la alegría surja. Es normal, no, natural que la alegría surja. ¿Qué tengo que hacer?
Si mi mente se fue a la alegría, ¿sí? Reconozco la alegría, la suelto, relajo, sonrío y retorno al objeto de meditación, que sigue siendo el amor benevolente. ¿Está bien? Entonces, una distracción puede ser algo muy negativo o pueden ser algunos de los factores de los primeros 4 yanas a la cual uno se quiere apegar porque es muy placentero y no quiere que eso se vaya. Entonces, fíjense que lo que estamos haciendo todo el tiempo en la meditación es reconociendo un proceso que surge de manera condicionada. Si las condiciones fueron insanas, va a surgir un obstáculo. Y si las condiciones fueron sanas, va a surgir un estado muy hermoso, al cual también tenemos que hacerle 6 R's y retornar a nuestro objeto de meditación. Entonces, ¿qué vamos a reconocer con esto? Vamos a reconocer que tanto un obstáculo como un sentimiento que no es el objeto de meditación es un proceso que se da por sí mismo. Y que no estoy apegado tampoco. Es muy lindo de sentir la alegría el tiempo que dure, o la felicidad el tiempo que dure, y se va a ir cuando las condiciones desaparezcan. ¿Sí? Entonces, si yo no me apego a eso, la mente se va a seguir calmando y voy a poder ir cada vez más profundo. ¿Está bien? Esto nos lleva a preguntarnos qué son las 6 R's. Las 6 R's son: reconozco cuál es la distracción, suelto esa distracción. Cuando digo suelto es que dejo de pensar en ello. Relajo la cabeza, relajo el cuerpo y relajo la mente. Es esa sensación que cuando relajo siento alivio. Ese alivio que yo siento en ese momento es extremadamente importante, porque en ese alivio, que puede ser muy suave o más fuerte, depende de lo que uno deje, es que estamos soltando la avidez. La avidez es lo que alimenta el obstáculo, lo que alimenta la distracción. No nos va a hacer que la distracción se vaya, simplemente le quito el combustible. En ese momento, cuando yo suelto la avidez y relajo, siento un alivio. Ese alivio es lo que se llama el nirvana mundano. Siento un alivio momentáneo de la contracción que sentí en la mente debido a la distracción. Y es muy importante que uno reconozca ese alivio, ¿sí? Una vez que tengo ese alivio, hago una sonrisa y con esa sonrisa y ese alivio, muy gentilmente, retorno a mi objeto de meditación. Si no encuentro el amor benevolente, porque no lo encuentro, buscaré la imagen o el recuerdo que me haga sentir ese amor benevolente. Luego me diré verbalmente que mi mente esté calma, que mi mente esté alegre, que mi mente esté pacífica. Y seguiré con el sentimiento, sea esté en el pecho o en la cabeza. ¿Está bien? Y este proceso de las 6 R's es solamente para poder comprender cómo funciona esta técnica de meditación y cómo se va produciendo ese proceso. ¿Está bien? No es para que los satisfaga a ustedes, no es para que las distracciones no surjan. Las distracciones surgen porque la atención desciende. ¿Sí? Como la atención desciende en su intensidad, la distracción tiene las condiciones para surgir. ¿Está bien? Lo único que nosotros vamos notando es que nuestra atención, cuando está intensa y plena sobre el objeto de meditación y es abierta y es muy suave, las distracciones no tienen espacio para surgir, pero en algún momento flaquea. Y cuando flaquea va a surgir la distracción. Es un proceso natural, eso. No hay que pelearse con eso. ¿Está bien? Todos ustedes saben que tanto el día de hoy, que por ahí ya meditaron o van a meditar ahora después de la charla, como el día de mañana, las distracciones pueden estar un poco más fuertes, ¿sí? Porque tiene que ver con el cambio, al meditar más tiempo, tiene que ver con el cambio de ritmo, ¿sí? Entonces pueden sentir, mejor dicho, pueden no sentir, pueden sacar la conclusión
de que están teniendo una mala meditación. ¡Ay, mi cabeza no para! Todos ustedes ya han tenido experiencia en retiros y saben que el primer y segundo día, y a veces parte del tercero, son días más activos. No son ni malos ni buenos. Es el tiempo que necesita la mente para poder purificarse e ir dejando ir esos obstáculos o esas distracciones que surgen. Si ustedes se enojan o se pelean con las distracciones que surgen, van a prolongar ese estadio. Es así de sencillo. Entonces van a venir a la entrevista, van a empezar a dar sus opiniones muy cerradas, estoy meditando mal, y lo que les va a producir eso es que sigan meditando peor. Que digo meditando peor, que cada vez se sientan peor en la meditación. ¿Sí? Entonces, cuando viene una distracción, no importa cuántas veces haga 6 R, es lo que tengo delante como el presente. No tiene ningún sentido pelearse. Sean muy pacientes con ustedes, sean muy cálidos con ustedes, acepten que están como están. Puede ser que no, que mañana tengan un día muy tranquilo y que eso surja en el tercer día, o puede ser que no surja, porque en realidad no lo sabemos. Por eso les digo que vengan con la mente lo más abierta y lo más tranquila posible. ¿Está bien? No intenten presionarse a tener un buen, un mal retiro, voy a meditar 10 horas, voy a meditar 3 horas. No. ¿Está bien? Vayan viendo cómo se va dando. Pasitos de bebé. Todo el tiempo es pasitos de bebé. Si ustedes vienen con esa actitud de no tener altas expectativas con respecto a su propia práctica, van a tener una práctica maravillosa. Si ustedes vienen creyendo que en el retiro se van a sentir bárbaros y van a tener fantásticas meditaciones, lo más probable es que se encuentren con un obstáculo muy fuerte. Porque la expectativa es muy fuerte. La expectativa y la exigencia van de la mano. ¿Sí? Entonces voy a ver cómo estoy. Vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Si tengo meditaciones de 1 hora, de 45 minutos, de 1 hora y media, no importa. Cada uno tiene el tiempo que tiene y se va llevando el retiro de manera natural. Van a ver que si ustedes no presionan, las meditaciones solitas se hacen más largas, como todos ustedes ya conocen. ¿Sí? Entonces, esta misma actitud abierta y tranquila en relación a las distracciones pueden ser todas de índole mental o también pueden ser de índole física. Puede ser que tengan dolores físicos, o sea, sensaciones dolorosas físicas, cosa que tienen que darle el mismo tratamiento que a una distracción mental. No se presionen, ¿sí? No se obsesionen con la molestia física, ¿sí? Simplemente la misma actitud abierta de observar, dejar de pensar en esa molestia física, relajarse, sonreír, sentir ese alivio y retornar. ¿Está bien? Las 6 R's es un proceso que puede durar 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, no más que eso. ¿Sí? Y retorno. ¿Está bien? Y nos va permitiendo observar que ese esfuerzo hecho de esa manera tan amorosa y tan gentil va dando el fruto de calmar la mente. Cuanto más se calma la mente, menos obstáculos van a surgir. ¿Sí? Y ustedes van a sentir meditaciones más placenteras, no mejores, más placenteras. ¿Sí? ¿Qué es entonces la atención plena? La atención plena es recordar cómo se mueve la mente de un objeto a otro. Eso es atención plena. Eso es el 7º paso del Octuple Noble Sendero. ¿Está bien? La atención plena. Recordar que como meditador estoy observando cómo se mueve la mente. Como meditador lo que me interesa es observar el proceso del movimiento de la mente. Cuanto antes yo capte ese movimiento y antes haga las 6 R, más profundo voy a ir en el conocimiento o en la visión del origen dependiente, que es el modo que nosotros estamos usando para poder entrar en la corriente y más allá también. ¿Sí?
Entonces lo que tenemos que observar es que la atención no la puedo agarrar. No puedo, la atención no es una pinza. ¿Está bien? La atención es ese gentil estar con el objeto de meditación. Es como dice Buda cuando dice que es la vaca mirando tiernamente al ternero como pasta. Simplemente lo observa. No quiere controlar al ternero, no trata de que se escape ni que se quede, simplemente lo observa. Si el ternero se mueve, observa. Si el ternero se mueve muy lejos, se acerca. Le da espacio. ¿Sí? Siempre tiene espacio para que se mueva. ¿Sí? Dentro de esa visión, dentro de ese proceso que tiene ligeros movimientos. Eso es lo que hace la vaca, observa al ternero. El ternero es su objeto de meditación. ¿Está bien? En ese sentido, cuando irradiamos, recuerden que al irradiar, si ustedes están irradiando en las 6 direcciones, nunca es empujar el sentimiento, es simplemente tener una sola intención de irradiar adelante y ya está. Y me quedo con el sentimiento. Una sola intención de irradiar atrás y ya está. Una sola intención de irradiar al costado, al otro costado, una sola intención de irradiar arriba, una sola intención de irradiar abajo, una sola intención de irradiar en todas direcciones. Una sola vez. ¿Sí? Si en algún momento de esos 5 minutos me distraigo y hago las 6 R's, cuando vuelvo a ver la intención. Sigo irradiando en esa dirección. ¿Está bien? Pero no es que si yo estoy con el objeto sigo intencionando. Porque si sigo intencionando la mente se va a poner inquieta. Esto nos va a servir para aprender cómo balancear la mente en la meditación. Con una intención es suficiente. O sea, yo tengo una intención, irradio, vamos a decir ponerle para adelante, a los 2 minutos me surge una distracción, aplico 6 R's. Vuelvo a intencionar, porque mis 5 minutos no terminaron. Sigo para adelante, pero una sola vez. Entre cada distracción reformulo esa intención, nada más. ¿Sí? Entonces se van a dar cuenta que con esa sola intención luego me quedo con el objeto. Y cuando aparece una distracción, hago el proceso de vuelta. ¿Sí? Lo mismo es aquellos que están trabajando con el amigo espiritual. Se irradian a ustedes mismos una sola vez. Y luego, cuando pasan al amigo espiritual, le irradian una vez. No traten de visualizarlo, si les cuesta. Hay gente que visualiza y gente que no visualiza. Si no pueden visualizar, no visualizan. Simplemente con una vez que intencionen el nombre de la persona, sobra. ¿Sí? Recuerden que la mente es lo más poderoso que tiene el ser humano. Y una sola intención en la mente puede tener consecuencias durante eones. Por eso se insiste tanto en la intención, porque nos puede llevar a un lugar muy sano o a un lugar muy insano, ¿sí? Para adelantarles algo, en el retiro mañana vamos a leer justamente un poco sobre eso, sobre las 2 clases de pensamiento y los obstáculos, un sutta que nunca leí, y el domingo vamos a hablar del karma, también con un sutta que nunca leí, que me pareció muy interesante, para que vayamos viendo un poco lo complejo de lo que estamos viendo. Digo lo complejo en relación al karma, que es lo que estuvimos trabajando en enero. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando ustedes se sienten y se vayan sintiendo cada vez más tranquilos? Eventualmente lo que va a pasar es que en algún momento la mente va a estar con un periodo, digamos, de una determinada cantidad de minutos sin que surjan distracciones. Eso va a dar origen a lo que se llama jhana. Jhana es un estado meditativo o una etapa de la meditación, un estado de entendimiento también es. ¿Está bien? El jhana tiene factores. Cuando digo factores constitutivos. Si aparece este factor, este factor, este factor y este factor, está el jhana. ¿Sí? Entonces, jhana no es, si el sentimiento me sube a la cabeza, no estoy en ningún jhana. Si dejo de sentir el cuerpo a los 2 minutos, no estoy en ningún jhana. Puedo seguir en la mente mundana y no sentir el cuerpo porque simplemente no le presto atención.
Quiero aclarar bien esto porque a veces hay confusiones. El jhana tiene determinados factores constitutivos, digamos, determinados procesos que se dan uno tras otro, nunca todos juntos. Depende también la cantidad de tiempo que sentemos y depende también la cantidad de tiempos en los cuales no surgen las distracciones. Ustedes saben, todos saben que yo en las entrevistas les hago este tipo de preguntas porque eso a mí me indica dónde están ustedes. Por favor, ustedes no se obsesionen por dónde están. No es tan importante que ustedes sepan, pero sí es importante que yo lo sepa. Entonces, si ustedes están dudando, ¿en qué jhana estoy? Están perdiendo el tiempo. Ustedes tienen que observar el objeto de meditación y nunca olvidarse de cuál es su trabajo. Observar cómo se mueve la mente. Ese es el trabajo del meditador. No importa que traten de saber en qué jhana están, porque esa misma ansiedad los va a sacar. ¿Sí? Por eso un jhana es un estado mental o un estado de entendimiento que tiene varios factores, cierto tiempo, cierta longitud de la meditación, y son varias cosas que a veces no es sencillo de determinar, ¿sí? Y que si no se puede determinar, realmente no importa. ¿Sí? Es más para mí, para darles a ustedes una ayuda para que continúen o profundicen en ese estado, o darles una pequeña recomendación que los ayude a ir más lejos, ¿sí? Que en sí mismo yo alcancé el cuarto jhana y yo alcancé el séptimo jhana y después a los 2 minutos estoy llorando porque me salpicaron agua en el pantalón y estoy en el séptimo jhana. ¿Cómo es? ¿Se entiende lo que quiero decir? Los jhanas son estados que nos muestran, nos enseñan cómo la mente va estando en un estado cada vez más calmo. Ese estado cada vez más calmo es un estado de cesación de la actividad mental. Por eso se va sintiendo cada vez más placentero, debido a que existe ese placer y esa profunda quietud. Se puede hacer cada vez más larga la meditación y cuanto más vamos más lejos en esas, digamos, en todas las series de jhanas y bases inmateriales, tenemos más chances de vivir la cesación y por lo tanto el nirvana, ¿sí? Eso es todo lo que ustedes necesitan saber con respecto a eso. Pero no obsesionarse con saber ni entender mientras están meditando qué es lo que está pasando. Permítanse que los insights, que las comprensiones vengan solas, porque van a venir solas. ¿Sí? Entonces no van a forzarse a entender, no van a forzarse a tratar de que la meditación sea como ustedes quieran, y la meditación se va dando solita y van a ver que van a entrar cada vez más fácil. Cada vez más sencillo les va a resultar la meditación. ¿Está bien? Bien. Estos serían un poco las indicaciones generales, ¿sí? Para el retiro. Les vuelvo a repetir y les vuelvo a recomendar de manera con mucho entusiasmo. Por favor, la meditación y el retiro tienen que ser unas vacaciones. Son verdaderas vacaciones del estrés que nos producimos nosotros mismos. No hay nada en el mundo que nos pueda producir estrés, solamente nosotros nos producimos estrés porque volvemos personal las circunstancias que nos ocurren. Cada vez que volvemos personal un evento, hacemos que en la mente surjan los obstáculos, nos apegamos a esos obstáculos, lo volvemos personal y la tendencia emocional habitual nos toma y de ahí sufrimos una y otra vez. ¿Sí? Entonces, lo que aprendemos en el retiro justamente es eso, que si nosotros nos tomamos las cosas de manera liviana, si aplicamos las 6 R's y comprendemos que es un proceso transitorio, o sea, impermanente, y que si no me apego no sufro, y que si me apego sufro, y que no hay ningún yo en esa situación, que es un proceso en movimiento, la paso bien, me río, sonrío, me siento bien con mis compañeros, me siento bien conmigo mismo, y eso es lo que tenemos que aprender. Esperen un segundo. Me vinieron a buscar. Bien, entonces, ese proceso que entendemos y comprendemos justamente como impersonal,
es lo que tenemos que cada vez en- entrenar nuestra visión para observar eso. Y eso va a ir dando las condiciones, valga la redundancia, para que lo incondicionado tenga lugar. ¿Sí? Bueno, preguntas, todas las que quieran, comentarios, todos los que quieran. ¿Sí? Les recomiendo algunas cosas antes. Recuerden reducir lo más que puedan celular, reducir, no vean televisión si pueden, digo, para no cargarse la mente. También les recomiendo poca actividad social o ninguna. ¿Sí? Por favor, préstenme atención. La palabra que estoy usando es recomendación. Recuerden que todo lo que pasa en el retiro tiene que ver con sus decisiones. Yo no puedo cambiarles la mente a ustedes. No puedo hacer que mejoren y tampoco puedo hacer que empeoren. Ustedes son los responsables y los dueños de su propio entrenamiento. Yo solo tengo la suerte de compartir en la entrevista o en las charlas un momento con ustedes para ayudarlos. Pero tengan en cuenta que toda la responsabilidad es de ustedes. Ustedes tienen que entender que la generosidad y la apertura y la humildad con la que ustedes se sienten se les va a hacer de vuelta por su propia mente. Van a sentir que ese proceso va a dar fruto. Y si se ponen duros, se ponen exigentes, se ponen a obligarse o se ponen determinaciones absurdas, como la exigencia y la expectativa es muy alta, van a sufrir a consecuencia de eso. ¿Está bien? Entonces, esas son mis 3 recomendaciones. Si quieren comer a la noche, después de mañana, pueden comer, no hay problema, cada uno haga lo que quiera, como cada uno lo sienta. ¿Sí? Les recomiendo que no coman pesado, porque al otro día hay que seguir sentando. ¿Sí? Eh, y nada más. ¿Sí? Ahora sí, preguntas, las que quieran. Comentarios. Veo que quedó todo muy claro. Estoy muy contento de que haya quedado todo muy claro, porque eso significa que mañana, durante el retiro, me voy a encontrar con entrevistas fantásticas, donde lo único que voy a tener son entrevistas de 2 minutos. ¿Cómo fue? Ya estás tú listo, gracias. Bien, muy bien. Bueno, me alegro que esté todo claro. Bien, bueno, entonces mañana entre 7:30 y 8 menos cuarto los espero. ¿Sí? Los esperamos. Eh, Traigan la comida para el mediodía. Si quieren traer para los 2 días, traigan para los 2 días. Si quieren traer para mañana y el domingo traen de vuelta, no hay problema. Vemos un poco por ahí qué es necesario de reforzar el domingo, si hay que reforzar algo. Mañana recuerden que la jornada termina a las 8 de la noche, ¿sí? Y el domingo termina a las 7, ¿sí? Bueno, si no tienen más preguntas, porque veo que me han atosigado a preguntas y a dudas, sí sabré. Yo no voy a estar, así que les deseo un muy lindo retiro. Esta Muchas vez me lo gracias. voy a perder. Y voy a tratar de ver si me puedo conectar para el domingo. Muy bien. Mañana Gracias. no creo, pero para el domingo voy a ver si. Aparte vas a hacer unas muy buenas charlas. Quiero la del karma y esa me Mañana, reinteresa. sí, la más interesante para mí es la de mañana, pero bueno. Bueno, pero No, me la. la del karma También, también. La del karma también está buena. pero bueno, esa me la veré después. La vas a grabar. Sí, sí, la voy a Así grabar que después la veo. a las 4 mañana y a las 4 el domingo. Bueno, Les tiro un chivo adelantado. Para la jornada de marzo vamos a volver a hacer el trabajo que hicimos en enero con los llanas.
¿sí? Les digo esto porque vamos a hacer, o sea, una o dos series de meditaciones guiadas para ir reconociendo los yanas de acuerdo al sutta número 111, uno tras otro, que puede ser de bastante ayuda para algunos de ustedes en el sentido de ir reconociendo un poco estos estados de los que estamos hablando y que dejen de ser un objeto preciado para ser simplemente un estado condicionado que surge y cesa de acuerdo a las condiciones, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Muy bien. Pregunta a la 1, pregunta a las 2, pregunta a las 3. Vendido. Bueno, muy bien, gente. Que duerman bien, que la pasen muy bien. Vamos a abran los micrófonos, que compartimos mérito. ¿Sí? Muy bien. Que los que sufren sean libres de sufrimiento, los aterrorizados, intrépidos sean, Que los afligidos se despojen de todo todo dolor, dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del mundo. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias a todos. Nos vemos a mañana. todos y a todas. Normalmente. Nos vemos mañana a las 4. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chao, chao.